La bandera de Pedro Sánchez ha sido uno de los argumentos políticos, sin duda, de las últimas horas. Mariano Rajoy ha preferido porfiar en el argumento que están poniendo encima de la mesa también en los últimos tiempos y que tiene que ver con esas alianzas que el PSOE ha suscrito con partidos que el Partido Popular considera de izquierda radical. Hoy Rajoy ha estado en el Senado y ha vuelto a insistir. Noviembre de 2014. No podemos pactar con los que amenazan el estado de bienestar. 21 de septiembre del año 2014. El populismo ha encontrado su expresión institucional en Podemos. 17 de septiembre de 2014. No pienso pactar con populistas de los que hay en nuestro país. 12 de septiembre de 2014. Podemos es populismo. Lo que busca este movimiento es convertir a España en Venezuela. Señor Pedro Sánchez, esa es la credibilidad del partido al que usted representa en esta Cámara. Ustedes dejaron a España en la crisis económica más dura en décadas. Dejaron a España al borde de la quiebra. Dejaron a España al borde del rescate. Dejaron a España con todos los desequilibrios económicos posibles. Dejaron a España en recesión. Aumentaron el desempleo y 3.400.000 españoles perdieron su puesto de trabajo por ustedes y su legislación laboral. Bueno, la bandera de Pedro Sánchez ha sido contraprogramada, digamos, por el Partido Popular con este mensaje. Hay incluso quien asegura que la bandera de Pedro Sánchez tiene que ver con este discurso en el que se ha instalado el Partido Popular para tratar de desacreditar los pactos que está estableciendo el PSOE en diferentes instituciones y que les ha llevado, como sabemos, a facilitar el acceso a las alcaldías o a comunidades autónomas a partidos como Podemos. Hablamos de la bandera, de lo que está haciendo, la estrategia que está siguiendo cada uno. Si realmente este es como lo tratan de contraprogramar con el argumento que tú has dicho, se está equivocando, bueno, como casi todo Rajoy. Es decir, hacerle sentir como culpable de usar la bandera por el hecho de pactar con otros, que tiene que ver una cosa con la otra, absolutamente nada. Y además, es que hay una cosa que tenemos que aceptar. Pedro Sánchez tiene que buscar su espacio electoral. ¿Cuál es su espacio electoral? ¿Cuál es el mensaje de, señores, los que sigan esta forma de pensar, que me voten? Porque si le regala a la izquierda, como está haciendo con un seguidismo, a Podemos y tal, el que se desdibuja, y la derecha se la deja a los otros, al final, ¿dónde queda el PSOE? Es decir, el PSOE tendrá, yo creo que no va a ser acertada, es decir, estoy con él, yo creo que al final va a tener que mantenerlo, porque lo que no puede es dar bandazos. Entonces, este tipo de manifestaciones... Claro, banderazos, efectivamente. Pero lo tiene que buscar. O sea, este señor tiene que encontrar un espacio electoral suficiente para mantener un partido institucional como es el PSOE. Es que esto no... Si no, va a terminar siendo minoritario. ¿Dónde quiere estar el PSOE? Un pronóstico que hace mucha gente. Claro, claro. Va desfaciéndose. Bueno. Yo digo, bueno, yo económico, o sea, no pongas el plural. El problema es que al final no venda nada. El problema que tiene el PSOE es que al final, como siga así, va a terminar por no vender nada. Entonces uno cuando le va a votar dice, ¿pero qué coño voy a votar? Bueno, déjame que introduzcamos otro argumento, Pablo Carballo. Muy buenas noches. Buenas noches. Pablo Iglesias, vuelve a nuestras vidas. Exactamente, y compañía. Vuelve a nuestras vidas después de una entrevista que le realiza a un medio de comunicación extranjero, una traducción al inglés y un lío que tiene que ver con ETA, o exactamente con los presos que siguen en las cárceles por haber pertenecido a la banda terrorista y que, como sabemos, siguen siendo, participando en una política de dispersión puesta en marcha por el Estado hace ya mucho tiempo y que se mantiene a pesar de que en estos momentos ETA está en la situación en la que está. ¿Qué ha pasado con Pablo Iglesias? Vamos a por partes. La verdad es que han sido bastante más claros Íñigo Errejón o Carolina Vescanza hace un ratito respecto a lo que estás hablando de lo que quiso ser Pablo Iglesias, diciéndose y desdiciéndose después. Hoy ha estado en la televisión pública. The New Left Review era el medio de comunicación al que hacía referencia, que entrevistaba la revista de la Pablo Nueva Iglesias. Izquierda. Exactamente, la revista de la Nueva Izquierda, y el lío viene por una frase en concreto dentro de un contexto. Vamos a ver el párrafo, ¿no?, de donde se suscitaba esa polémica. Literalmente podemos leer en ese párrafo: aunque hay todavía entre 400 y 500 presos recluidos en cárceles a cientos de millas de sus familias, es todavía un problema político trágico. Esta última frase es todavía un problema político trágico, es la que desencadena la polémica. Pablo Iglesias luego aclara que no se refería a la situación de los presos, sino a la del terrorismo y el problema que ha venido atravesando el País Vasco cuando se refería a eso de problema político trágico. Ahí ha estado el lío y Pablo Iglesias la verdad es que no ha dicho nada que no hubiese dicho antes. Hoy se ha defendido en la televisión pública. Íñigo Errejón salía al poco de estas declaraciones para mantener
lo mismo. Sí, para cuestionar esa política de dispersión de los presos, que ellos siguen cuestionando. Sí, y abiertamente. Vas a ver a Carolina Vescanza, que ha sido todavía más taxativa. Errejón estaba en la presentación de un libro diciendo que las familias no tienen por qué pagar una pena adicional a la que ya están cumpliendo los verdugos, y Carolina Vescanza hace un ratito ha dicho que ya no hay en España las condiciones excepcionales para que los presos de ETA estén repartidos o esparcidos por el territorio y alejados español. de Euskadi en función de lo que se decidió en su momento. Vamos a ver, Pablo Iglesias, hoy en la televisión pública, y como decía Carolina Vescanza hace solamente unas horas. Que el problema vasco es un problema político trágico para los españoles, bien lo saben las víctimas de ETA, eso está claro. El problema fundamental es que algunos están muy nerviosos y quieren hacer algo que se debería desterrar en este país y que es repugnante, que es utilizar el dolor de las víctimas de ETA para ganar votos o para atacar a rivales políticos. Lo que nosotros hemos puesto encima de la mesa es lo que han hecho todos los gobiernos de este país. ¿Por qué usted condena el terrorismo de ETA? Absolutamente, y la pregunta ofende, María. Todos sabemos que la ley de dispersión no es una ley de dispersión general, sino que es una ley de dispersión excepcional. En ese sentido, creo que no existen motivos, creemos que no existen motivos para seguir manteniendo las condiciones de excepcionalidad. Insisto, la salida es tan sencilla como aplicar la normativa española y la normativa europea en términos de derecho penitenciario. Carolina Vescanza ratificando un poco el argumento de Errejón y lo dicho inicialmente por Pablo Iglesias, aunque luego se quiso corregir. Bueno, esto ha servido para que las críticas le hayan llovido, especialmente desde el Partido Popular y del Gobierno, Pablo Casado, pero también el ministro Jorge Fernández Díaz se refería a lo dicho por Pablo Iglesias. Ha vuelto a vincular al partido, a Podemos, con el entorno de ETA. Al señor Iglesias le preocupan mucho más los verdugos que las víctimas, porque todavía estoy esperando que exija a ETA claramente la disolución y que tenga una palabra compasiva y cercana a las víctimas del terrorismo. Es evidente que si gobernara Podemos ya sabemos la política que llevaría. Esa política de dispersión que ellos dicen que es una pena adicional para las familias. Lo que no es una pena adicional, sino que es permanente y no tiene solución, es la pena de las víctimas del terrorismo, que ya sabemos que ellos han pactado con los aliados de ETA. Bueno, la política de dispersión de presos que lleva siendo polémica prácticamente desde que se empezó a aplicar con la banda terrorista en plena actividad. Ya había gente que cuestionaba esa política, que tuvo sus réditos, pero que muchos creían que entraba en contradicción con el discurso que el propio Estado estaba manteniendo, considerando a los presos de ETA presos comunes que, sin embargo, estaban recibiendo un tratamiento penitenciario extraordinario como consecuencia de su pertenencia a una banda terrorista. Yo no sé cómo veis esta polémica, si nos sigue sorprendiendo lo que genera cada vez que aparece la palabra ETA, o cada vez que se habla de los presos, o cada vez que alguien pretende introducir una forma diferente de hacer las cosas, porque enseguida Pablo nos va a contar campañas que se están llevando a cabo en Euskadi, bueno, pues para tratar de restañar las profundas heridas que produjo en la sociedad vasca todos esos años de terrorismo. Enseguida vamos a ver una campaña muy interesante que acaba de poner en marcha el gobierno vasco, un poco para construir una memoria colectiva diferente a la que provocó el terrorismo. Tuco. Sí, eu creo que ETA foi un problema terrible para o noso país, non? Foi un problema dramático para as víctimas de ETA, un problema dramático para a propia xente de ETA, que hai 400 ou 500 persoas que esmagaron a súa vida. Claro, son responsables, non, nese sentido, pero foi, e ademais, en algún momento, cando había 100 mortos ao ano, un morto cada 3 días, nos anos 80, 81, 84, puso en cuestión mesmo ao sistema democrático. Eso non o debemos esquecer. E esa banda terrorista sigue sin disolverse, aínda que ten suspendida a actividade armada, sigue sin disolverse. Hai poucos días aínda atoparon un arsenal moi importante en Francia. Por lo tanto, o frente de presos que aí así lle chama ETA é un frente moi duro que o goberno, eu creo que legítimamente, trata de quebrar na búsqueda da paz, pero a paz vencendo a ETA. ETA non pode ganar esta guerra, xa non a ganou, pero non pode empatala. Ten que perder esta guerra. Non é unha cuestión de venganza, como parece decir o ministro Interior. Non pensas que a perdeu xa? O sea, que está claro que quen perdeu esa guerra? Non, pero non. A guerra pode ganar o relato, está intentando ganar o relato desa guerra. E os españois demócratas non podemos permitir que gane ese relato. Sí, eu me indigno nesta cuestión porque, bueno, porque eu
vou a decirlo aquí, creo que o dixen algunha vez, cando puxeron unha bomba ao vicesecretario xeral do Partido Socialista en Andalucía, estaban matando socialistas, populares, guardias civiles, militares, funcionarios, inxenieiros, etc., etc. Xornalistas. Cando puxeron esa bomba ao vicesecretario xeral do Partido Socialista de Andalucía, eu era vicesecretario xeral do Partido en Galicia. Unha noite cheguei á miña casa en Sada e vin un coche. Chamei ao veciño, non había coche, logo marchou e chamei ao delegado do goberno, hubo mecanismos de contravigilancia e estuve mirando meses e meses e meses debaixo do meu coche. Vale. Pero supeches quen era? Non, pero había a posibilidade de que fose ETA. Non era unha parella, non era. Con esas cousas, claro, vos non tuvechedes ese medo. Eu si o tuven, a mellor injustificado, pero injustificado hasta certo punto. A ver, Fernando. Perdona, quero decir, polo tanto, eu creo que a política de dispersión de presos debe seguir existindo mentras a banda de ETA non se disolva, porque é un mecanismo de presión para a disolución definitiva de ETA. Bueno, ti sabes que o relato oficial nestes momentos do Estado é que a única banda terrorista que nestes momentos está viva en España sería a galega, a Resistencia Galega. Bueno, pero vamos a ver. Pero ¿quiénes son los primeros que han instrumentalizado a los presos? ¿Quiénes son? Ellos mismos. O sea, los han convertido en una moneda de presión para la sociedad, para las propias familias, les imponen conducta, al que se sale de la parva le pegan un toque y tal, o sea, es que lo asombroso de esto... O un tiro. Claro, es que lo curioso de esto es que parece que los presos es una cosa que dice, ellos mismos no los tratan como presos comunes, digo lo mismo. Entonces, claro, esta política de dispersión, entre otras cosas, lo que garantiza es una cierta paz social porque tampoco acumulas en ninguna cárcel una concentración de presos a la que puedan dirigir unas manifestaciones de la madre que lo parió, que luego tenemos el lío de tenerlas que disolver y en cuanto hay 2 bastonazos o tal y cual, ya empezamos con el lío. Es que, claro, en lo que esta banda no pase a ser historia completamente de la triste España, ¿no? Yo es que entiendo que como mínimo hay que tener dispersos por medida de seguridad, porque son ellos los que los utilizan los primeros. Es decir, tú ves la foto de ellos, las manifestaciones que hacen, el tratar de, y a las familias cómo los tienen, relatado cientos de veces que si no vienes a la manifestación de tal, a tu familiar se le deja de dar la asignación correspondiente y no sé qué, no sé cuánto. Laureano. Entonces, a ver, o relato que acabas de facer tú tamén impresionoume moito, porque efectivamente somos moitísimas as persoas que non somos capaces de reproducir o que debestes moitos de sentir durante todos aqueles anos. Imaginatos que estaban ali, efectivamente. Efectivamente, o sea, que frivolizar sobre este tema, nada, non? Eu creo que durante moitísimos anos houve un consenso clarísimo en que a política de dispersión, malia ou problemática que pode resultar desde o punto de vista... Que teñan máis ventaxas que inconvenientes. Sí, e eran como desas cousas que non se falan, que non están, pero hai un consenso social, quizás un pouco vergonzante para algúns, de que é o que había que facer, había unha loita... En Euskadi estaba presente ese debate, sí, estaba, falo en xeral, no Estado. E había un certo consenso, que agora supoño que se está rompendo, de que había que facelo para gañar unha guerra que era unha guerra durísima, non? E a veces os Estados democráticos, pois, fan cousas mal feitas porque se supón que teñen boas consecuencias, non? Pero é unha cousa problemática, porque se está extendendo a pena que se lle impón a un suxeito que convicto, se está extendendo esa pena a un entorno familiar e demais, non? Agora, e eu digo con todo o respeto, pregúntome se ese discurso que foi válido durante toda esa época en que tantas persoas pasaron tanto medo, segue a ser válido, porque eu creo que hai unha cousa que está clara, ETA desapareceu realmente do escenario político, por suposto, e do escenario policial e judicial deste país. E seguir mantendo unha política de dispersión xustifícase desde o punto de vista da política penitenciaria e da política antiterrorista ou é algo que o Partido Popular non pode deixar porque se atoparía cunha reacción moi virulenta dentro dunha parte moi importante do seu electorado e dos seus activistas? Unha vez máis o electorado. Xosé Luís? Eso tamén é verdade. A ver, eu con toda claridade estou en contra do mantenimento actual da política de dispersión. Estou en contra, xo estuve máis veces, porque eu creo que o dereito penal é unha cuestión absolutamente seria e non se pode administrar nin a administración de xusticia nin o cumprimento das penas como un elemento de represión do problema por grave que sea. E, por tanto, o cumprimento da pena e tamén o xuicio da pena, cada vez que se fai por vías de excepción, para lograr obxectivos paralelos aos que ten a pena,
entrase nun problema enormemente complicado e, ademais, de eficacia moi duidosa. Eu creo, ademais, que a función, cando se pregunta a xente, pero como matan así, como matan desta maneira, como matan a un señor que vai ao mercado, a función fundamental do terrorismo é justamente romper o dereito penal, o dereito en general. E aquí en España está roto por varios acontecimentos, todos para amañar a cuestión contra a propia existencia da Asamblea Nacional, da Audiencia Nacional, E, por tanto, eu creo que todo eso, eu acepto que nun momento determinado haxa unha posición de excepción, e que haxa que cumprir por razóns, digamos, puntuales de seguridade ou de estrategia de desmantelamento da banda, pero eu creo que eso non pode ser a política que se asenta. E, por tanto, estou absolutamente en contra, non sei cal é a miña cámara, pero estou totalmente de acordo... A grúa, por exemplo, non sei. Claro, estou totalmente de acordo, xa non coa intervención de Pablo Iglesias, senón coa de Carolina Vescanza, non? Exactamente iso é o que hai que dicir. Por certo, esta cuestión traena o Partido Nacionalista Vasco desde hai moitísimo tempo. É máis, e con isto termino porque creo que falei bastante claro, verdad? É máis, eu creo que incluso se houbera que manter un elemento de dispersión, a verdad, pódese manter nas cárceles do entorno vasco, pódense ter en Burgos, en Logroño, en León, en Oviedo, en Santander, e non hai que leválos ao penal de Santa María. E, por tanto, desde o penal de Santa María está no puerto de Santa María. As Canarias. Ou as Canarias. E, por tanto, eu creo que aí se está. A ver, hoxe houve unha declaración do ministro do Interior que máis ou menos viña a decir a Pablo Iglesias le duelen máis unos que otros. Sí. Le duelen más los presos y que él, las cuando víctimas. habló, también le duelen más unos que otros. Claro. Él no está ahí para decir si está bien o si está mal o si le parece mejor esto o mejor aquello. Él está estrictamente para cumplir la ley penal en la forma en que está inspirada desde la Constitución. Y eso en este momento no se está haciendo. Y como la ventaja de los que defendemos el Estado, lo que defendemos es que su papel no se modifique en función de las ¿Dices que no están cumpliendo la ley? No, hombre, la política de dispersión de presos tiene... Están prevaricando. Hombre, la política de dispersión de presos... Están prevaricando. Yo no soy juez y no dicto sentencias. Los jueces yo digo, aplican eso. A ver, ¿quieres que hable más claro de lo que hablo? Tú habla lo claro que Bueno, quieras. una cuestión solo, porque lo que es... O sea, claro, o sea, yo creo que están aplicando la ley, macho. Otra cosa que a ti te guste. Eu entendo que desde o punto de vista do dereito penal de becaría, por citar, seguramente isto non é así, pero desde o punto de vista da legalidade española, constitucional... En cualquier caso, Tuco, José Luis ha hablado claro, Laureano creo que también ha hablado claro, y es verdad que desde el País Vasco, desde Euskadi, hay muchas voces políticos que reclaman algo parecido a lo que se ha expuesto en esta mesa, incluido, como acabas de recordar, el Partido Nacionalista Vasco. Es muy de agradecer, es muy encomiable lo que está haciendo la sociedad vasca en general para tratar de restañar las profundas heridas que provocó tantos años de terror, de miedo, de asesinatos y de infierno colectivo. Varias experiencias muy destacables, recuerdo esa de esos encuentros entre terroristas y víctimas del terrorismo que se enfrentaban cara a cara y que se escuchaban y que trataban de entenderse de alguna manera, que provocó momentos muy emocionantes y muy interesantes a la hora pues de establecer un punto y aparte con unos años terribles. El gobierno vasco acaba de poner en marcha una iniciativa muy interesante también, que trata, como decía, de reconstruir de alguna manera una memoria colectiva conjunta de todos los vascos, independientemente de en dónde estuvieran hace unos años. Pablo. Sí, de contar, de desahogar, de prestar cualquier tipo de testimonio. Y es que, si echamos la vista atrás, los vascos, la sociedad vasca, estuvo muchas décadas de libertades profanadas. Si empezamos a contar en la Guerra Civil, luego vino el franquismo y realmente ETA ya empató en la parte final del franquismo y la democracia. Es decir, hasta hace apenas 5 o 6 años, cuando ETA decretaba ese final de la lucha armada, la sociedad vasca vivía con ese miedo que hablaba Tuco Cerviño. Bueno, pues la Lehendakaritza, como decías, ha puesto en marcha este proyecto, se llama Plaza de la Memoria, es en internet y todo ciudadano vasco puede subir sus propios vídeos, sus propios escritos. Se trata de compartir la historia de cada uno, unos pues durante la época del franquismo, otros más vinculados a la lucha contra ETA. Vamos a ver algunos de los testimonios de ciudadanos vascos que los han querido dejar ahí en esa página web. Yo recuerdo a los grises perfectamente y el miedo que pasaba cuando era joven, pero también creo que, bueno, cuando se ha matado a gente, pues hombre, si te matan a un familiar, ¿cómo te vas a sentir? En mi familia he tenido a gente, pero ya en la ETITE y otra gente que les han matado. Se necesitan años y muchas experiencias y muchas cosas para
bueno, pues para que no se sienta en el cuerpo, ¿no? Por un lado tenía amigas en Barcelona a las que no les dejaban venir a Bilbao a verme debido a las bombas, lo cual me parecía exagerado, pero también tenía amigos y amigas en Bilbao con los que no podía hablar de esas bombas que estaban matando gente, ¿no? A mi padre le fusilaron en el 36, sin haber tomado parte activa de nada, sino vinieron a mi casa, cogieron a mi padre, lo llevaron, se lo llevaron a la cárcel de Ondarreta y desde entonces oficialmente no sabemos nada. Si yo tenía 4 años en el 36 y nos quedamos sin padre y entonces eso es muy duro, eso no se olvida para nunca, ¿no? Esto es la losa más grande que tengo, ¿no? Pues una bomba de ETA que estalló al lado de mi casa y que nos salvamos de milagro. ETA ha sido una dictadura total, porque si no se hacía lo que ellos decían, pues no había nada que hacer. Bueno, son testimonios recogidos en esa página web, www.memoriaplaza.eus, la que ha puesto en marcha, como decíamos, el gobierno vasco, algunos de los que ya veíamos. Vamos a recopilar brevemente algunos otros, venga. Los 12 años que he estado escoltado, primero en el Diario Vasco y después en EITB, ha sido duro, ha sido un ejercicio personal de supervivencia. Hemos salido vivos de ese campo de concentración, entre otras cosas, para poder contarlo. Y he sufrido en mí mismo por decir algo como ejemplo, pero ¿cómo es posible? Mira este que dice, la que he llevado yo, guapo. Pues gilipollas, para hablar más de la cuenta, porque soy un incauto. El racionamiento, el famoso periódico Hierro, con la lista del racionamiento, donde en familias de 4 y de 6 personas era un panecito que era más duro que una piedra. Las conciencias están un poco sucias por las dos partes, ¿eh? Aunque yo no le disculpo en nada a ETA, ¿eh? No le disculpo. Yo soy de aquí, yo soy euskaldun, pero ha hecho mucho daño. Las conciencias están un poco sucias por ambas partes. Os voy a hacer una valoración breve porque estamos acabando ya, pero bueno, me parece muy interesante este ejercicio desde la administración, de tratar de escuchar a los ciudadanos y de construir, como decía, una nueva memoria. Y os voy a hacer una pregunta. ¿No se podría haber hecho algo parecido en el conjunto del Estado para restallar cosas que tienen que ver con la guerra civil y con las dos Españas? Alguna vez que hemos hablado de esto en alguna circunstancia, yo siempre he manifestado una posición que sé que es en este momento absolutamente minoritaria, pero yo la mantengo. Hay gente que cree que a base de recordar y a base de contarlo se puede olvidar hechos que son imposibles de asimilar desde el punto de vista de la conciencia humana. Es decir, un niño al que le mataron su papá con una bomba en el coche a la puerta de su casa ya puede hacer los ejercicios de memoria que quiera y puede hacer lo que sea, que no tiene la fórmula de superar. No estoy muy de acuerdo, ¿eh? Hay mucha gente directamente, hay mucha víctima directa que tiene una percepción distinta de la situación. Déjame decir brevísimamente lo que quiero. Yo estuve durante mucho tiempo colaborando en la radio de Onda Vasca, ¿no? En un programa que se llamaba Boulevard Abierto. Este tema se planteaba muchas veces, la construcción de la paz, ¿no? Y la construcción de la paz, que era, por decirlo de alguna manera, un capítulo casi frecuente, era constantemente la forma de imbricar eso en la sociedad moderna. Yo creo, sencillamente, y en mi opinión, difícil de decir, pero yo la digo, yo creo sencillamente que lo que dijeron los griegos hace ahora, el libro de aquel que citaba Dolores de Cospedal, el libro que escribió un griego, ¿verdad? Pues lo que dijeron ellos, que es, cuando llega el momento del dramatismo y se supera, la única fórmula de salida es la amnistía, que significa exactamente el olvido. Y yo creo que es la única posibilidad que hay. Olvidamos la muerte de nuestros pero el olvido aquí nos ha llevado a una cosa que No, vamos a ver. El olvido es la superación de la visión personal del hecho y pasar a la visión social. De todas maneras, José Luis, ¿eso cómo explica el hecho de que haya personas, insisto, directamente implicadas o directamente víctimas de actos terroristas brutales y los escuchas y hay gente que ha digerido y que haya perdonado? O sea, ha perdonado o tiene una cierta capacidad para no comprender lo que sucede. Yo acepto, como no podía ser menos, que haya gente que vaya por ahí. Yo no creo en ese modelo. Pero por es el ideal, supongo. No es el ideal. Yo creo que no, porque no es posible. Yo creo que no es posible. Bueno, yo creo que al final lo acabas resolviendo siempre una distancia que nos pone yo creo que hay formas de buscar el perdón colectivo, o sea, el de buscar los puntos de encuentro. El perdón colectivo es el hecho de resolver esto dentro de la ley.
se acabou. E do lo que a ver, he dicho os antes, pido es perdón brevedad, colectivo, ¿no? Tuco. Eu coñezo algún caso, por exemplo, hai... Perdona que te interrumpa, esas conversaciones entre presos terroristas confesos que habían expresado arrepentimiento, que era la condición que le ponía el Estado, enfrentándose y mirando directamente a los ojos a padres de asesinados o a hijos de asesinados, o incluso con víctimas do hogar. Muy emocionante, muy emocionante. Y muy interesante para conocer la condición humana, el alma humana. Vive o fillo dun almirante asesinado por ETA, non vou dicir o nome, que é unha persoa que ten absolutamente superado ese asunto, personalmente. E logo está, antes que isto hai unha película que creo que de Meden, que se chama La Pelota Vasca. Sí, La Pelota Vasca. La Pelota Vasca, hai algunhas entrevistas espectaculares, entre outras a Eduardo Madina. Que tivo certos problemas esa película. De 21 anos, por ser militante das Xuventudes Socialistas, non o mataron de milagro, voaronlle unha perna. Pero ti que pensas destes exercicios? Eduardo Madina, nesa película, é unha entrevista tamén absolutamente seria. Toda a película é así. Toda a película, pero hai xente... Él é absolutamente serio. Máis sareo que a min, debo dicir, nesta cuestión. Bueno, tampouco é difícil eso. No. Moito máis sereo que a min, nesta cuestión, Eduardo. Bueno, total, veña. Bueno, eu creo que as comisións de verdad, como en Sudáfrica ou na República Argentina, ou mellor, en Brasil, na República Argentina foi outro asunto, foron xulgados, eu creo que son útiles. Eu creo que son útiles e este tipo de cuestións como a que se está a facer en Euskadi... Lo que pasa é que aquí non hai un juicio colectivo, aquí lo que hai é un ejercicio de expresión, que non tiene nada que ver, aquí non hai un sitio en el que se están juzgando a señores. Psicoanalíticos, non sei se bueno, pues efectivamente, del psicoanálisis colectivo, que axudan a superar a situación. A ver, Laureano, brevemente, remato con Fernando. Aquí non se montou unha comisión da verdade, como decíaste antes, como noutros sitios. Aquí estáse facendo algo que é necesario, é moi positivo e é, ademais, inevitable que se faga. Pero eu tamén digo que a curto prazo non vai ter os efectos que posiblemente a Lenda Caritza espera que teña, porque a memoria é un construto, é dicir, isto hai que elaborar. A memoria non é a memoria miña, túa, sino que isto é unha construción que se fai socialmente e que hai que facela con certa distancia. Un exemplo, creo que o máis importante da historia é o exemplo de Alemanha. Cando empezou a haber o que ali chaman superación do pasado, porque ali non lle chamamos isto, chamanlle superación ou tal do pasado. Non se fixo nada realmente ata a primeira legislatura, creo que de Willy Brandt, anos 60. Tan brutal que non estaban preparados para enfrentarse a aquelo. E mesmo cando empezaron, nos anos 60, e siguen dándolle voltas a iso. Sí, claro. É dicir, evidentemente os vascos terán que pasar varias xeracións, supoño. Teñen que pasar. E a min parece loable o que están facendo os vascos, pero supoño que serán suficientemente realistas como para saber que este exercicio é útil, é necesario e é inevitable en termos democráticos, pero terá o alcance. Te pido una frase, Fernando. Sí, bueno, dos cosas. Una, si realmente es un ejercicio de psicoanálisis, tendría que estar dirigido, porque los ejercicios de psicoanálisis así espontáneos pueden derivar en según qué consecuencias, porque la gente no asume según qué cosas, ¿no? Si la gente se siente bien comunicándolo, porque lo comuniquen. Yo ahí no estoy absolutamente en contra. Lo que pasa que cuidado, porque a lo mejor empezamos de una manera y se nos va de las manos, que es lo que a lo mejor estaba diciendo José Luis, porque esto del psicoanálisis espontáneo a mí no me parece tal. Y luego hay una cosa que sorprende, yo no sé si vosotros habéis vivido allí en el País Vasco, pero es que yo recuerdo cuando llegué a trabajar de consultor a las empresas, yo hablaba con todo el mundo así, ¿no? Y abierto, es increíble lo que no había visto en el resto de España, es que a nada que sacaras el tema político la gente miraba como al techo. No, pero flipa, hace 4 días, no te estoy diciendo... O sea, y es que es increíble hasta qué punto tiene internalizado el miedo a las personas, O sea, pero un miedo completamente extendido, era de lo que no se hablaba. Y entonces decías cualquier cosa medio política y no... Hacían así, o sea, es que era como un resorte. Hombre, como para, oye, eso impresiona, Eso impresiona porque tú vienes de un sitio donde hablas que puede decir el alcalde, aquí hacían así. Bueno, un asunto que sigue en nuestras vidas. Vamos a hacer la última pausa publicitaria y ya regresamos para que Uxía nos cuente titulares de esta jornada en la que han pasado más cosas.